¿Y si todo lo que está por venir ya fue escrito hace miles de años? ¿Y si las civilizaciones que creemos primitivas dejaron mensajes cifrados en piedra, en templos, en alineaciones estelares, esperando pacientemente a que llegara el momento exacto para ser comprendidos? Piénsalo un momento. Imagina que hace 5000 años, alguien con un conocimiento que todavía no logramos explicar, talló en roca viva una advertencia destinada no a su generación, ni a la siguiente, sino específicamente a la nuestra, a quienes viviríamos en esta década, entre el año 2025 y el 2030. Suena imposible, suena a película de ciencia ficción, pero lo que vamos a explorar esta noche no es ficción, son inscripciones reales, son calendarios que terminan en fechas muy concretas, son alineaciones astronómicas que solo cobran sentido si las observas desde nuestra época. Son mitos de culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, pero que describen exactamente los mismos eventos por venir. Nos han enseñado que las civilizaciones antiguas eran menos avanzadas que nosotros, que sus historias sobre dioses, cataclismos y ciclos cósmicos eran simples supersticiones de pueblos que no entendían la ciencia. Pero una serie de descubrimientos recientes en arqueología, en astronomía y en el análisis de textos antiguos sugiere algo muy distinto, algo que la ciencia oficial prefiere ignorar porque no encaja en ningún modelo aceptado. Y ese algo es perturbador. Ellos sabían. Sabían cosas sobre el cosmos, sobre los ciclos de la Tierra, sobre eventos que se repiten cada miles de años, que nosotros apenas estamos empezando a sospechar. Y lo más inquietante de todo es que muchos de esos conocimientos apuntan directamente a este periodo, a estos años que estamos viviendo ahora mismo. Hoy vamos a analizar calendarios que marcan el final de una era justo en esta década. Vamos a examinar monumentos cuyas alineaciones solo tienen sentido astronómico si los observas entre 2025 y 2030. Vamos a escuchar las voces de los sumerios, de los mayas, de los egipcios, de los hindúes, de los hopi, de culturas separadas por océanos y milenios, pero unidas por una misma advertencia. Y vamos a preguntarnos algo que quizás cambie para siempre tu forma de ver el mundo. ¿Estamos ignorando un mensaje que fue diseñado específicamente para nosotros? Hola y bienvenidos a este espacio donde exploramos los rincones más oscuros de nuestra historia, donde cuestionamos las versiones oficiales y donde buscamos la verdad en los lugares donde nadie se atreve a mirar. Esta noche el viaje será largo, profundo y revelador. Así que relájate, respira hondo, abre tu mente a posibilidades que quizás nunca habías considerado, porque lo que vamos a ver desafía no solo la lógica convencional, sino todo lo que creías saber sobre el pasado y sobre el futuro. Si te gusta cuestionar la realidad, si sientes que hay algo más allá de lo que nos cuentan, quédate hasta el final. Y si este contenido resuena contigo, considera suscribirte para no perderte ningún viaje como este. Empecemos por el principio, o mejor dicho, por lo que nos han dicho que es el principio. La historia oficial nos cuenta que la civilización humana comenzó hace aproximadamente 6000 años en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak. Antes de eso, según los libros de texto, éramos cazadores y recolectores nómadas, incapaces de construir ciudades, de desarrollar escritura, de comprender las matemáticas o la astronomía. Luego, de forma aparentemente repentina, surgieron los sumerios. Y con ellos aparecieron las primeras ciudades, los primeros sistemas de escritura, los primeros códigos legales, los primeros mapas estelares, los primeros calendarios precisos. Todo de golpe, como si alguien hubiera encendido un interruptor. Durante mucho tiempo, los historiadores aceptaron esta narrativa sin cuestionarla demasiado. Pero en las últimas décadas, una serie de descubrimientos ha empezado a agrietar este relato. Göbekli Tepe, en Turquía. Un complejo megalítico que fue deliberadamente enterrado hace más de 11.000 años. 11.000 años. Eso significa que fue construido al menos 6.000 años antes de que supuestamente existiera cualquier civilización capaz de hacerlo. Y no estamos hablando de unas cuantas piedras apiladas. Estamos hablando de pilares de más de 5 metros de altura, con un peso de hasta 20 toneladas cada uno, tallados con precisión milimétrica
y decorados con relieves de animales que en muchos casos ya estaban extintos cuando se esculpieron. Los arqueólogos todavía no pueden explicar cómo cazadores-recolectores del Neolítico, sin herramientas de metal, sin ruedas, sin animales de carga, pudieron extraer, transportar y erigir semejantes monumentos. Pero lo más fascinante de Göbekli Tepe no es su antigüedad ni su escala, es lo que representa. Porque Göbekli Tepe no era un asentamiento, no había casas ni restos de vida cotidiana, era un centro ceremonial, un lugar de culto, un observatorio astronómico. Y los símbolos tallados en sus pilares, según investigadores como Martin Sweatman de la Universidad de Edimburgo, no son simples decoraciones, son registros astronómicos, constelaciones, posiciones estelares. Y uno de esos registros, conocido como el Pilar del Buitre, parece representar un evento cataclísmico, un impacto cósmico. Sweatman y su equipo han propuesto que este pilar documenta el impacto de fragmentos de un cometa que golpeó la Tierra hace aproximadamente 12.800 años, justo al final de la última era glacial. Un evento que habría causado incendios masivos, inundaciones globales y un enfriamiento súbito del clima conocido como el Dryas reciente. Un evento que, según esta teoría, casi extingue a la humanidad. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque si Göbekli Tepe fue construido para registrar ese cataclismo, entonces sus constructores no solo tenían conocimientos astronómicos avanzados, tenían memoria, tenían la capacidad de transmitir información a través de generaciones, de codificarla en piedra para que sobreviviera milenios. Y si hicieron eso para el pasado, ¿es posible que también lo hicieran para el futuro? ¿Es posible que dejaran mensajes sobre eventos que todavía no habían ocurrido, pero que sabían que ocurrirían? Para responder a esa pregunta, tenemos que entender algo fundamental sobre cómo percibían el tiempo las civilizaciones antiguas. Porque nosotros, en el mundo moderno occidental, concebimos el tiempo como una línea recta, un progreso constante desde el pasado hacia el futuro. Ayer fue peor que hoy, y mañana será mejor. Eso es lo que nos han enseñado. Pero para prácticamente todas las culturas antiguas, el tiempo no era lineal, era cíclico, una rueda que gira eternamente, repitiendo patrones, edades, eras. Los hindúes lo llamaban los yugas. Los griegos hablaban de las edades de oro, plata, bronce y hierro. Los mayas diseñaron calendarios de una complejidad asombrosa para rastrear estos ciclos. Los sumerios escribieron sobre reyes que gobernaron durante decenas de miles de años en eras anteriores al diluvio. Y todas estas culturas coincidían en algo crucial. Estamos viviendo al final de un ciclo, al borde de una transición. Vamos a los mayas, porque su calendario es quizás el más conocido y el más malinterpretado de todos. En diciembre de 2012, millones de personas alrededor del mundo esperaban el fin del mundo porque el calendario maya supuestamente terminaba en esa fecha. Los medios lo convirtieron en un espectáculo. Hollywood produjo películas de desastres, y cuando el 21 de diciembre de 2012 llegó y no pasó nada visible, todo el mundo se rió y siguió adelante, dando por sentado que las profecías mayas eran tonterías. Pero aquí está el problema. Los mayas nunca dijeron que el mundo terminaría el 21 de diciembre de 2012. Lo que dijeron fue mucho más sutil y mucho más interesante. Esa fecha marcaba el final del 13º Baktún, un periodo de aproximadamente 5.125 años dentro de lo que ellos llamaban la cuenta larga. Pero la cuenta larga no termina ahí. Continúa. Lo que terminaba en 2012 era una era, no el tiempo mismo. Y según los textos mayas que han sobrevivido, el periodo de transición entre una era y otra no es un evento puntual. Es un proceso que puede durar décadas. Los ancianos mayas contemporáneos, los guardianes de esta tradición que todavía viven en Guatemala y México, han intentado corregir esta malinterpretación durante años. Don Alejandro Cirilo Pérez Oxlach, uno de los líderes espirituales mayas más respetados del siglo XXI, ha explicado en múltiples ocasiones que 2012 marcaba el comienzo de un periodo de transformación, no su culminación. Según la tradición que él representa, los años verdaderamente críticos
son los que van desde 2024 hasta 2032. Un período de 20 años, un catún en terminología maya, durante el cual la humanidad enfrentará pruebas decisivas. Cambios climáticos extremos, convulsiones sociales, una crisis de valores. Y al final de ese periodo, según esta visión, o emergemos transformados hacia una nueva era de consciencia, o repetimos los errores del pasado y caemos en otro ciclo de oscuridad. Es fascinante que los ancianos mayas hayan señalado específicamente este periodo, entre 2024 y 2032, como el momento crítico, porque resulta que no están solos. Cuando empiezas a investigar otras tradiciones, otros calendarios, otros sistemas de conocimiento antiguo, te encuentras con una convergencia que resulta difícil de ignorar. Vayamos a la India. La tradición védica, una de las más antiguas del mundo, describe el tiempo cósmico en términos de yugas, o edades del mundo. Hay 4 yugas principales. Satya Yuga, la edad de la verdad, que dura 1.728.000 años. Treta Yuga, que dura 1.296.000 años. Dvapara Yuga, que dura 864.000 años. Y Kali Yuga, la edad oscura, la edad del conflicto y la degeneración, que dura 432.000 años. Según esta cosmología, actualmente estamos en Kali Yuga, la era más oscura y difícil del ciclo. Ahora bien, hay diferentes interpretaciones sobre cuándo comenzó exactamente Kali Yuga. La tradición más común lo sitúa en el año 3102 a.C., coincidiendo con la muerte del dios Krishna. Si eso fuera cierto, todavía nos quedarían más de 400.000 años de era oscura por delante. Pero hay otra interpretación, defendida por eruditos como Sri Yukteswar, el maestro del famoso yogi Paramahansa Yogananda. Según esta visión, los yugas funcionan en ciclos mucho más cortos, de aproximadamente 24.000 años en total, relacionados con la precesión de los equinoccios. Y bajo este modelo, el punto más bajo de Kali Yuga ya pasó, en algún momento alrededor del año 500 de nuestra era, y desde entonces la humanidad ha estado ascendiendo lentamente hacia Dvapara Yuga, la siguiente era. ¿Y cuándo se completaría esa transición según este modelo? Aquí es donde se pone interesante. Según los cálculos de Sri Yukteswar y sus seguidores, el período de transición entre Kali Yuga y Dvapara Yuga se extendería aproximadamente hasta el año 2025 o 2030. Estamos, según esta interpretación, viviendo exactamente en el umbral entre 2 eras, en el momento más crítico del ciclo, en el punto donde todo puede cambiar. Pero la convergencia no termina ahí. Viajemos ahora al otro lado del mundo, a las mesetas desérticas del suroeste de lo que hoy es Estados Unidos. Allí vive el pueblo Hopi, una nación nativa americana cuyas profecías han sido transmitidas oralmente durante generaciones y que en el siglo XX empezaron a ser documentadas por escrito. Las profecías Hopi hablan de un momento en la historia que llaman el Gran Día de Purificación, un período de caos y transformación que precede al nacimiento del Quinto Mundo. Según su cosmología, la humanidad ya ha pasado por 4 mundos anteriores, cada uno de los cuales terminó en un cataclismo cuando los humanos se apartaron del camino correcto. Y actualmente estaríamos al final del 4.º mundo, acercándonos rápidamente al momento de la purificación. Los ancianos Hopi han sido notablemente específicos sobre las señales que marcarían la proximidad del gran día de purificación. En los años 50, un anciano Hopi llamado Thomas Bañacia empezó a compartir estas profecías con el mundo exterior, algo que normalmente estaba prohibido, porque sintió que la urgencia del momento lo requería. Entre las señales que mencionó estaban: el mar se volverá negro y muchas cosas vivas morirán. Esto se ha interpretado como una predicción de los derrames de petróleo y la contaminación oceánica. La juventud llevará el pelo largo como nuestros pueblos, buscando la sabiduría de las tribus. Esto parecería referirse al movimiento hippie y al posterior interés occidental por las tradiciones indígenas. Veremos una casa de cristal en la tierra del sol naciente donde los líderes del mundo se reunirán para hablar de paz,
pero seguirán haciendo guerra. Esto se ha interpretado como una referencia a las Naciones Unidas. Y veremos caminos en el cielo, redes de araña que cruzan la tierra. Pero la profecía más inquietante, y la más relevante para nuestra exploración de esta noche, habla de dos estrellas, una roja y una azul. Kachinas, espíritus o fuerzas cósmicas en la tradición Hopi. La Kachina azul se manifestará primero, anunciando que los tiempos finales están cerca. Y luego vendrá la Kachina roja, el purificador, que traerá el gran día de purificación. Según algunas interpretaciones, la Kachina azul podría ser el cometa Holmes, que en 2007 experimentó una explosión inesperada y se volvió visible a simple vista con un tono azulado. Según otras, podría referirse a eventos astronómicos que todavía están por venir. Y la Kachina roja, el purificador, sigue siendo objeto de especulación y debate. Lo que me resulta fascinante es el marco temporal. Los ancianos Hopi que compartieron estas profecías en el siglo XX indicaron consistentemente que el gran día de purificación no estaba lejos, que los nacidos en esa generación vivirían para verlo. Y si tomamos eso literalmente, estaríamos hablando de un período que se extiende como máximo hasta mediados de este siglo, y posiblemente mucho antes. Los años entre 2025 y 2030 encajan perfectamente en esa ventana. ¿Ves el patrón que empieza a emerger? Culturas separadas por continentes enteros, por océanos, por miles de años de historia, que no tuvieron ningún contacto entre sí según la arqueología convencional, todas apuntando hacia el mismo periodo, todas describiendo una transición, un umbral, un momento de prueba y transformación. Todas usando sus propios símbolos, su propio lenguaje, sus propios calendarios, pero convergiendo en la misma conclusión. Algo significativo está por suceder. Y ese algo está sucediendo ahora. Pero quizás la evidencia más sorprendente de todas viene de una fuente que normalmente no asociamos con profecías: la astronomía. Porque resulta que entre 2025 y 2030 están programados una serie de eventos astronómicos que las civilizaciones antiguas, con su obsesión por observar el cielo, habrían podido calcular con milenios de anticipación. Empecemos por el más obvio, el ciclo solar. Nuestro Sol sigue un ciclo de actividad de aproximadamente 11 años, durante el cual pasa de un mínimo de actividad a un máximo, y luego vuelve a descender. Durante el máximo solar, aumentan las manchas solares, las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal. Estos fenómenos pueden afectar nuestras redes eléctricas, nuestras comunicaciones por satélite e incluso nuestro clima. El ciclo solar 25, el actual, alcanzará su máximo entre 2024 y 2025. Los científicos de la NASA y de otras agencias espaciales ya han advertido que este máximo podría ser particularmente intenso, más fuerte de lo que inicialmente se había previsto. Y algunos investigadores independientes van más allá, sugiriendo que podríamos estar entrando en un período de actividad solar extraordinaria que podría incluir una tormenta solar masiva comparable al evento Carrington de 1859. Aquella tormenta, la más grande registrada en la historia moderna, provocó incendios en estaciones de telégrafo y auroras boreales visibles hasta en el Caribe. Si un evento similar ocurriera hoy, con nuestra dependencia total de la tecnología electrónica, las consecuencias serían catastróficas. Pero el Sol no es la única variable en juego. Está también la precesión de los equinoccios. Este fenómeno astronómico, conocido por las civilizaciones antiguas, describe el lento bamboleo del eje de rotación de la Tierra, que hace que la posición aparente de las estrellas cambie gradualmente a lo largo de un ciclo de aproximadamente 25.772 años. Los antiguos dividían este gran ciclo en 12 eras, cada una correspondiente a una constelación del zodiaco. Y actualmente estamos en la transición entre la era de Piscis y la era de Acuario. Esta transición no es instantánea, es un proceso gradual que algunos astrónomos sitúan entre 1900 y 2100. Pero hay consenso en que el punto medio de esa transición, el momento de mayor intensidad, cae aproximadamente en nuestra época,
entre finales del siglo XX y las primeras décadas del XXI. Y luego está algo aún más intrigante, algo que conecta directamente con las leyendas de los sumerios, los babilonios y otros pueblos mesopotámicos: el retorno de ciertos cuerpos celestes en órbitas extremadamente largas. Durante décadas, los astrónomos han especulado sobre la posible existencia de un planeta adicional en los confines de nuestro sistema solar. Este hipotético cuerpo, a veces llamado Planeta 9 o Planeta X, tendría una órbita tan elongada que tardaría entre 10.000 y 20.000 años en completar una vuelta alrededor del Sol. Eso significa que si existe, la última vez que estuvo cerca del Sol, la última vez que fue visible desde la Tierra, habría sido durante la prehistoria, quizás hace 12.000 años, quizás en la época de Göbekli Tepe, y algunos investigadores especulan que su regreso podría estar previsto para esta época, para este siglo, para esta década. Ahora bien, quiero ser claro aquí. La existencia del Planeta 9 no ha sido confirmada. Es una hipótesis basada en anomalías gravitacionales observadas en las órbitas de objetos del cinturón de Kuiper. Pero lo que me resulta fascinante es que las tablillas sumerias, escritas hace más de 4.000 años, describen un cuerpo celeste llamado Nibiru, que seguía una órbita larga y que, según sus textos, regresaba periódicamente causando transformaciones en la Tierra. Los sumerios asociaban los retornos de Nibiru con los cambios de era, con los cataclismos que marcaban el fin de un mundo y el comienzo de otro. ¿Coincidencia? ¿O conocimiento de ciclos astronómicos que nosotros apenas estamos empezando a redescubrir? Esta es la pregunta central de nuestra exploración. No si las profecías antiguas son literalmente verdaderas en cada detalle. No si el mundo va a terminar en una fecha específica, sino algo más profundo. ¿Tenían las civilizaciones antiguas acceso a conocimientos sobre ciclos cósmicos de larga duración que nosotros hemos olvidado? ¿Diseñaron sus monumentos, sus calendarios, sus mitos, para preservar esos conocimientos y transmitírnoslos a nosotros, sus descendientes lejanos, justo cuando más los necesitaríamos? Y si es así, ¿qué deberíamos estar haciendo al respecto? Porque si hay algo que todas estas tradiciones comparten, más allá de señalar este período como crítico, es que el resultado no está predeterminado. Los mayas no predijeron el fin del mundo. Predijeron un momento de elección. Los Hopi no hablan del fin inevitable, hablan de purificación, un proceso doloroso pero potencialmente transformador. La tradición hindú no describe Kali Yuga como el final absoluto, sino como el preludio necesario para una nueva edad de oro. Y los textos sumerios, aunque hablan de cataclismos, también hablan de supervivientes, de aquellos que recibieron la advertencia y se prepararon. Continuemos nuestro viaje por las advertencias grabadas en piedra. Hemos visto cómo los mayas, los hindúes, los Hopi y los sumerios parecen apuntar hacia este periodo como un momento de transición crítica. Ahora vamos a adentrarnos más profundamente en las evidencias físicas, en los monumentos, en las estructuras que desafían toda explicación convencional. Porque si estas civilizaciones realmente tenían conocimientos avanzados sobre ciclos cósmicos, esos conocimientos deberían estar codificados no solo en sus textos, sino en sus construcciones más duraderas, en piedra, en geometría, en alineaciones que solo cobran sentido cuando las observas desde el cielo o cuando calculas posiciones estelares con miles de años de anticipación. Viajemos a Egipto, a la meseta de Giza, donde 3 pirámides se alzan contra el desierto, como lo han hecho durante más de 4.500 años, según la cronología oficial. Aunque, como veremos, esa cronología podría estar gravemente equivocada. La Gran Pirámide de Keops es, sin discusión, la estructura más extraordinaria jamás construida por el ser humano. 146 metros de altura original. 2.300.000 bloques de piedra, con un peso promedio de 2,5 toneladas cada uno. Algunos bloques en la Cámara del Rey pesan más de 80 toneladas. La base de la pirámide cubre más de 5 hectáreas y está nivelada con una precisión de menos de 2 centímetros en toda su extensión.
Los lados están alineados con los puntos cardinales con un error de solo 3 minutos de arco, una precisión que no pudimos igualar hasta el siglo XX. Y la proporción entre la altura y el perímetro de la base codifica el número pi con una exactitud asombrosa. La egiptología convencional nos dice que esta maravilla fue construida en aproximadamente 20 años, durante el reinado del faraón Keops, alrededor del 2550 a.C., que fue construida como tumba, que los trabajadores usaron rampas de adobe, trineos de madera y pura fuerza bruta. Pero hay problemas serios con esta narrativa. Para empezar, nunca se ha encontrado ninguna momia, ningún tesoro funerario, ningún texto jeroglífico dentro de la Gran Pirámide que la identifique como la tumba de Keops. La única conexión entre Keops y la pirámide es una inscripción cuestionable encontrada en una cámara de descarga, que algunos investigadores creen que fue falsificada en el siglo XIX. Además, para construir la pirámide en 20 años, los trabajadores habrían tenido que colocar un bloque de varias toneladas cada 2 o 3 minutos, día y noche, sin descanso, durante 2 décadas, con herramientas de cobre y sin la rueda. Es, según cualquier análisis ingenieril moderno, prácticamente imposible. Pero lo que realmente nos interesa esta noche no es cómo se construyó la Gran Pirámide, sino por qué. ¿Qué función cumplía? ¿Qué conocimientos codifica? Y aquí es donde empezamos a encontrar conexiones sorprendentes con los temas que hemos estado explorando. En 1994, el ingeniero belga Robert Bauval propuso una teoría que revolucionaría nuestra comprensión de Giza. Bauval notó que las 3 pirámides principales no están perfectamente alineadas. Hay un pequeño desfase. La tercera pirámide, la más pequeña, está ligeramente desplazada hacia el este respecto a la diagonal formada por las otras 2. Durante mucho tiempo, los egiptólogos habían ignorado esta anomalía o la habían atribuido a un error de construcción. Pero Bauval, mirando las estrellas una noche en el desierto, tuvo una revelación. Las 3 pirámides replican exactamente la disposición de las 3 estrellas del cinturón de Orión. Y el desplazamiento de la tercera pirámide corresponde al desplazamiento de la estrella Mintaka respecto a Al-Nitak y Al-Nilam. Esto podría parecer una coincidencia interesante pero menor, hasta que calculas la precesión. Verás, debido al bamboleo del eje terrestre, la posición aparente de las estrellas cambia lentamente a lo largo de los milenios. Las estrellas del cinturón de Orión hoy se ven en una posición diferente a como se veían hace 5.000 años, y se veían en una posición diferente hace 10.000 años. Bauval, junto con el escritor Graham Hancock, calculó en qué momento de la historia las pirámides de Giza habrían estado perfectamente alineadas con el cinturón de Orión, tal como se veía en el cielo. El resultado fue impactante. Alrededor del año 10.500 a.C., hace 12.500 años. Justo en la época del final de la última era glacial, justo en la época del evento cataclísmico registrado en Göbekli Tepe. Pero eso no es todo. Bauval también examinó la Esfinge, esta estatua colosal con cuerpo de león y cabeza humana que custodia las pirámides desde tiempos inmemoriales. La cabeza de la Esfinge está claramente desproporcionada respecto al cuerpo. Es demasiado pequeña, y los rasgos faciales han sido identificados tradicionalmente como los del faraón Kefren, quien supuestamente la construyó alrededor del 2500 a.C. Pero hay un problema. El cuerpo de la Esfinge muestra patrones de erosión que, según el geólogo Robert Schoch de la Universidad de Boston, solo pueden haber sido causados por lluvia. No por viento, no por arena, por agua de lluvia cayendo durante siglos. Y en Egipto no ha llovido lo suficiente para causar esa erosión desde el final del período húmedo africano, hace al menos 7.000 años. Posiblemente 10.000 años. Esto sugiere algo extraordinario. La Esfinge podría ser mucho más antigua de lo que nos dicen. Podría haber sido esculpida originalmente al final de la última era glacial, cuando el Sahara todavía era verde y fértil, cuando había ríos y lagos donde ahora solo hay arena. Y posteriormente, miles de años después, la cabeza podría haber sido reesculpida, reducida de tamaño para darle los rasgos de un faraón histórico.
Pero el cuerpo de León, permanece como testigo silencioso de una época muchísimo más antigua. ¿Y qué era la Esfinge originalmente? Bauval y Hancock proponen que era un león completo, con cabeza de león mirando hacia el este. ¿Por qué importa esto? Porque en el equinoccio de primavera del año 10.500 a.C., un observador situado frente a la Esfinge habría visto salir el sol directamente frente a ella, alineado con su mirada, y justo detrás del sol, en el horizonte oriental, habría brillado la constelación de Leo, el león. La Esfinge habría estado mirando a su propia imagen estelar en el momento preciso del amanecer equinoccial. Esta correlación astronómica es demasiado precisa para ser accidental. Sugiere que quienes diseñaron la Esfinge y las pirámides tenían conocimientos astronómicos avanzados, comprendían la precesión de los equinoccios, podían calcular posiciones estelares con milenios de anticipación, y eligieron codificar una fecha específica en sus monumentos, aproximadamente 10.500 a.C. La era del cataclismo, la era del fin del último mundo, la era que marca el punto de referencia desde el cual contar el comienzo del ciclo actual. Y aquí viene la pregunta crucial. Si codificaron el pasado con tanta precisión, ¿codificaron también el futuro? ¿Hay alineaciones, proporciones, medidas en las pirámides que apunten hacia nuestra época? En 1859, el editor y escritor John Taylor propuso por primera vez que la Gran Pirámide contenía medidas que codificaban conocimientos científicos avanzados. Posteriormente, el astrónomo Charles Piazzi Smythe desarrolló esta idea, sugiriendo que las dimensiones de la pirámide codificaban la distancia de la Tierra al Sol, la duración del año solar y otras constantes astronómicas. Durante mucho tiempo, estas teorías fueron desestimadas como pseudociencia. Pero en las últimas décadas, investigadores más rigurosos han vuelto a examinar las matemáticas de la pirámide con resultados sorprendentes. La unidad de medida básica que parece estar codificada en la pirámide es el llamado codo real egipcio, equivalente a aproximadamente 52 centímetros y 4 décimas. Usando esta unidad, las dimensiones de la pirámide revelan proporciones matemáticas notables. El perímetro de la base, dividido por la altura, da una aproximación muy precisa de 2 veces pi. La altura, multiplicada por 10 elevado a la 9ª potencia, da la distancia media de la Tierra al Sol en kilómetros. Y si tomas el perímetro de la base y lo divides por 200, obtienes una aproximación muy cercana a la duración del año solar en días. Pero lo que realmente ha captado la atención de los investigadores son los llamados conductos de ventilación de la pirámide. Estos estrechos túneles, de aproximadamente 20 centímetros de lado, se extienden desde la Cámara del Rey y la Cámara de la Reina hacia las caras norte y sur de la pirámide. Durante mucho tiempo, se creyó que eran simples conductos de ventilación. Pero en los años 90, el ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink envió un pequeño robot equipado con cámaras a través de estos conductos, descubriendo que no llegan al exterior. Están bloqueados por losas de piedra con herrajes metálicos. No son conductos de ventilación, son otra cosa. Bauval propuso que estos conductos estaban alineados con estrellas específicas en el momento de la construcción de la pirámide. El conducto sur de la Cámara del Rey apuntaba hacia Al-Nitak, la estrella más baja del cinturón de Orión, asociada con Osiris en la mitología egipcia. El conducto norte de la misma cámara apuntaba hacia Alpha Draconis, la estrella polar de aquella época. Los conductos de la Cámara de la Reina apuntaban hacia Sirio, la estrella de Isis, y hacia Beta de la Osa Menor. Estas alineaciones habrían sido perfectas alrededor del año 2450 a.C., lo que confirma la fecha convencional de construcción, o al menos de acabado. Pero aquí viene lo interesante. Debido a la precesión, las estrellas se mueven lentamente en el cielo, y algunos investigadores han calculado que las mismas alineaciones volverán a producirse, no de forma idéntica, pero sí muy aproximada en nuestra época. Específicamente, entre 2025 y 2030. Las estrellas que estaban alineadas con los conductos hace 4.500 años están volviendo gradualmente a posiciones similares,
como si la pirámide fuera un reloj cósmico, diseñado para marcar no solo el pasado, sino también el futuro. Un futuro que incluye nuestro presente. Pero Egipto no es el único lugar donde encontramos este tipo de codificación astronómica. Viajemos ahora al otro lado del mundo, a Centroamérica, a las ciudades mayas de Chichén Itzá, Palenque y Tikal, porque allí encontramos evidencias igualmente asombrosas de conocimientos astronómicos avanzados y de mensajes codificados para nuestra época. Chichén Itzá es quizás el sitio maya más conocido, y su estructura más famosa es el castillo, también conocido como la pirámide de Kukulcán. Esta pirámide de 9 niveles está diseñada con una precisión matemática extraordinaria. Tiene 4 escalinatas con 91 peldaños cada una, más una plataforma superior, lo que da un total de 365 peldaños. Los días del año solar. Además, en los equinoccios de primavera y otoño, al atardecer, las sombras proyectadas por las plataformas de la pirámide crean la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata norte, hacia la cabeza de serpiente esculpida en la base. Es un efecto de luz y sombra que solo funciona en 2 días del año, diseñado hace más de 1000 años por arquitectos que comprendían perfectamente los movimientos del Sol. Pero lo que la mayoría de turistas no sabe es que dentro de la pirámide actual hay otra pirámide más antigua. Y dentro de esa pirámide interior, los arqueólogos encontraron un trono en forma de jaguar rojo con ojos de jade y un chacmul, una escultura reclinada típica de las culturas mesoamericanas. El jaguar era el símbolo del inframundo, de Xibalbá, el lugar donde el sol viaja durante la noche. Y hay evidencias de que las estructuras de Chichén Itzá estaban alineadas no solo con el sol, sino con eventos astronómicos mucho más raros, específicamente con los ciclos de Venus. Para los mayas, Venus no era simplemente el lucero del alba, era Kukulcán, la serpiente emplumada, el dios del viento y del conocimiento. Y su ciclo de 584 días, el período sinódico de Venus visto desde la Tierra, estaba meticulosamente registrado en sus códices y en sus estructuras arquitectónicas. Los mayas sabían que 5 ciclos de Venus equivalen casi exactamente a 8 años solares, y usaban esta correspondencia para crear calendarios de una precisión asombrosa. El Códice Dresde, uno de los pocos libros mayas que sobrevivieron a la destrucción española, contiene tablas de Venus que predicen sus apariciones y desapariciones con una exactitud que no pudimos igualar hasta el desarrollo de la astronomía moderna. También contiene tablas de eclipses que cubren períodos de miles de años. Y contiene algo más: referencias a fechas muy distantes en el futuro. Fechas que, cuando las calculas según la correlación más aceptada entre el calendario maya y el nuestro, caen en el siglo XXI. El monumento 6 de Tortuguero, una estela maya descubierta en el sur de México, es famoso por contener la única referencia maya conocida a la fecha del 21 de diciembre de 2012. Pero lo que rara vez se menciona es que el texto no termina ahí. Continúa describiendo eventos que ocurrirán después de esa fecha. El texto está parcialmente dañado, lo que ha dificultado su traducción, pero los epigrafistas han podido descifrar referencias a descensos de deidades, a manifestaciones de Bolón Yoctecug, un dios asociado con los cambios de era y con la guerra. Y estas referencias sugieren un proceso continuo, no un evento puntual. Investigadores como John Major Jenkins han dedicado décadas a estudiar la astronomía maya y su relación con el llamado alineamiento galáctico. Jenkins propuso que el 21 de diciembre de 2012 marcaba el momento en que el Sol, visto desde la Tierra en el solsticio de invierno, se alineaba con el centro de la galaxia, la Vía Láctea. Este alineamiento, que solo ocurre una vez cada 26.000 años, habría sido conocido por los mayas, y habrían diseñado su cuenta larga para culminar precisamente en ese momento. No porque el mundo fuera a terminar, sino porque marcaba un punto de inflexión cósmico, un cambio de era, un nuevo comienzo. Ahora, bien, astronómicamente, el alineamiento no es perfecto en una fecha específica. Es un proceso gradual que se extiende durante varias décadas. El Sol tiene un diámetro angular de medio grado visto desde la Tierra, y cruza el ecuador galáctico a lo largo de un periodo de aproximadamente 36 años.
Esto significa que el alineamiento galáctico, si lo definimos como el período durante el cual el Sol del solsticio de invierno está dentro de medio grado del ecuador galáctico, se extiende aproximadamente desde 1980 hasta 2016. Pero si ampliamos el margen a 1 grado, un criterio razonable dada la imprecisión inherente a estas observaciones, el período se extiende hasta aproximadamente 2034. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El período que los mayas consideraban crucial, el período del cambio de era, no terminó en 2012. Estamos todavía dentro de él. Los años entre ahora y el 2030 son parte integral de esa transición. Y si los mayas tenían razón, estos son los años que determinarán qué tipo de mundo heredarán las generaciones futuras. Pero no son solo los mayas quienes codificaron mensajes sobre nuestra época en sus monumentos. Viajemos ahora a la isla de Pascua, a más de 3.500 kilómetros de la costa chilena, el lugar habitado más remoto del planeta. Allí, las famosas estatuas Moai miran hacia el interior de la isla, dando la espalda al mar. Durante mucho tiempo, se creyó que eran simplemente representaciones de ancestros deificados. Pero investigaciones recientes han revelado algo más complejo. Cada plataforma de Moais, llamada Ahu, está orientada hacia puntos específicos del horizonte. Muchas están alineadas con solsticios y equinoccios, otras con la salida de estrellas particulares. Los polinesios que colonizaron la isla eran maestros navegantes que cruzaban miles de kilómetros de océano abierto usando solo las estrellas como guía. Llevaban en sus cabezas mapas estelares de una precisión extraordinaria. Y cuando construyeron sus monumentos, codificaron esos conocimientos en piedra. Lo fascinante es que las leyendas de la isla de Pascua hablan de un período de caos que vendría cuando los Moais fueran derribados, cuando la conexión con los ancestros se rompiera, cuando el equilibrio del mundo se perdiera. Durante el período conocido como Juri Moai, en los siglos XVIII y XIX, las estatuas fueron efectivamente derribadas durante guerras internas, y la cultura de la isla colapsó. ¿Fue esto una profecía autocumplida? ¿O fue el cumplimiento de una advertencia antigua que los isleños finalmente olvidaron? Hay investigadores que ven en la isla de Pascua una parábola sobre el colapso civilizatorio. Una sociedad que explotó sus recursos hasta el agotamiento, que taló todos sus árboles para transportar estatuas cada vez más grandes, que acabó devorándose a sí misma cuando ya no quedó nada que explotar. Y sugieren que nuestro planeta entero se ha convertido en una isla de Pascua a gran escala, que estamos repitiendo los mismos errores que llevaron a aquella civilización al colapso, y que los Moais, mirando hacia el interior, hacia nosotros, nos están advirtiendo. Pero volvamos a las evidencias astronómicas, porque hay algo más que debemos explorar, algo que conecta todos estos monumentos dispersos por el mundo en un patrón coherente. Se trata de la llamada teoría de la correlación de Orión, propuesta por Bauval y expandida por otros investigadores. Según esta teoría, las pirámides de Egipto no son un fenómeno aislado. Forman parte de un sistema global de monumentos que reflejan la constelación de Orión y otras estructuras celestes. Cuando miras un mapa de los sitios megalíticos del mundo, empiezas a notar algo extraño. Teotihuacán, en México, con sus pirámides del Sol y de la Luna, parece replicar también el cinturón de Orión. La orientación de sus calles está desviada 15,5 grados respecto al norte, lo que corresponde exactamente a la orientación del cinturón de Orión en un momento específico del ciclo precesional. Las pirámides de Xi'an, en China, donde están enterrados los emperadores de varias dinastías, también muestran correlaciones con Orión. Y Angkor Wat, en Camboya, el complejo de templos más grande del mundo, replica sobre la Tierra la constelación de Draco, el dragón, tal como se veía en el cielo hace aproximadamente 10.500 años. Esto es extraordinario. Civilizaciones separadas por océanos, por montañas, por desiertos, por miles de años, todas construyendo monumentos que reflejan las mismas constelaciones en las mismas posiciones precesionales. ¿Cómo es posible? La explicación convencional es que no es posible, que son coincidencias, que estamos viendo patrones donde no los hay.
Pero cuando las coincidencias se acumulan, cuando el patrón se repite una y otra vez en lugares sin conexión aparente, la explicación convencional empieza a parecer insuficiente. Hay investigadores que proponen una hipótesis radical: que existió una civilización global anterior, una cultura madre que desarrolló conocimientos astronómicos avanzados y que ante un cataclismo inminente decidió preservar esos conocimientos codificándolos en monumentos de piedra por todo el mundo. Esta cultura madre habría enviado emisarios a diferentes regiones, enseñando a las poblaciones locales las técnicas de construcción y los conocimientos astronómicos necesarios. Y habría dejado mensajes, advertencias, para las generaciones futuras que eventualmente desarrollarían la capacidad de descifrarlos. Graham Hancock ha dedicado décadas a investigar esta hipótesis en su serie de libros que comienza con Las huellas de los dioses. Su argumento central es que hace aproximadamente 12.000 años, al final de la última era glacial, existió una civilización avanzada que fue destruida por un cataclismo global, posiblemente el impacto de fragmentos de cometa que causó el Dryas reciente. Los supervivientes de esa civilización se dispersaron por el mundo, convirtiéndose en los civilizadores míticos que aparecen en prácticamente todas las culturas antiguas. Osiris en Egipto, Quetzalcóatl en México, Viracocha en Perú, Oanes en Mesopotamia. Todos descritos como seres que llegaron de lejos trayendo conocimientos de agricultura, arquitectura, escritura y astronomía. Y todos dejaron monumentos codificados con mensajes sobre ciclos cósmicos que eventualmente se repetirían. Si esta hipótesis es correcta, entonces los monumentos que hemos estado examinando no son simplemente templos o tumbas, son cápsulas de tiempo, bibliotecas de piedra, mensajes diseñados para sobrevivir milenios, esperando el momento en que sus destinatarios finales, nosotros, desarrolláramos la capacidad de descifrarlos. Y el mensaje central, el mensaje que se repite una y otra vez, es simple pero profundo. Esto ya pasó antes. Volverá a pasar. Prepárense. Y aquí llegamos a un punto donde debemos detenernos un momento, respirar profundamente y contemplar algo que quizás no habíamos considerado hasta ahora. Porque todo lo que hemos visto, las piedras imposibles, los datos científicos que contradicen la versión oficial, todo eso es fascinante, pero existe una tercera dimensión que muchas veces pasamos por alto. Una dimensión que no se puede medir con instrumentos de laboratorio ni datar con carbono 14. Estoy hablando de la memoria colectiva de la humanidad. Esos relatos que nuestros ancestros se contaban alrededor del fuego, generación tras generación, durante miles y miles de años. Historias que la ciencia moderna ha descartado como fantasías primitivas, como cuentos para entretener a niños o explicar fenómenos naturales que aquellas mentes simples no podían comprender. Pero aquí está la pregunta que deberíamos hacernos con toda honestidad. Si esas culturas antiguas fueron capaces de construir monumentos que aún hoy no podemos replicar, si conocían las matemáticas del cosmos con una precisión que rivaliza con nuestros ordenadores, si entendían ciclos astronómicos que nosotros apenas estamos redescubriendo, entonces ¿por qué? ¿Por qué asumimos que todo lo demás que nos contaron era pura invención? Piénsalo de esta manera. Imagina que dentro de 10.000 años, arqueólogos del futuro excavan las ruinas de nuestra civilización. Encuentran nuestras bibliotecas, nuestros ordenadores, nuestros registros históricos, y deciden que todo lo que escribimos sobre las guerras mundiales, sobre los desastres naturales que hemos vivido, sobre las pandemias que hemos sufrido, todo eso es mitología. Cuentos que nos inventamos para explicar el mundo. Nos parecería absurdo, ¿verdad? Nos parecería una falta de respeto hacia nuestra memoria, hacia nuestros esfuerzos por documentar la realidad. Pues exactamente eso es lo que hacemos nosotros, con las civilizaciones antiguas. Asumimos que eran incapaces de distinguir la realidad de la fantasía. Asumimos que todo lo que no encaja con nuestra visión del pasado debe ser descartado como superstición. Y sin embargo, cuando empezamos a mirar esas historias con ojos nuevos, cuando las comparamos entre sí a través de continentes y culturas que supuestamente nunca tuvieron contacto, descubrimos algo extraordinario. Descubrimos que todas cuentan la misma historia.
con diferentes nombres, diferentes personajes, diferentes escenarios, pero la misma estructura narrativa, la misma secuencia de eventos, las mismas advertencias. Empecemos por el diluvio. Esta es quizás la historia más universal de todas. Prácticamente cada cultura sobre la faz de la Tierra tiene una versión de un cataclismo acuático que casi extinguió a la humanidad. En la tradición judeocristiana conocemos a Noé y su arca. Pero los sumerios, miles de años antes, ya contaban la historia de Utnapishtim, un hombre justo al que los dioses advirtieron sobre una inundación devastadora y le ordenaron construir un barco para salvar a su familia y a los animales. En la India, el mito de Manu narra exactamente lo mismo. Un pez divino advierte a un hombre sabio sobre un diluvio inminente y le indica cómo construir un navío para sobrevivir. Los griegos tenían a Deucalión y Pirra. Los chinos hablan de Gun-Yu y las grandes inundaciones. Los aztecas describían cómo el cuarto sol terminó en un diluvio que convirtió a los humanos en peces. Los mayas registraron el fin de la tercera creación mediante un gran diluvio enviado por huracán. En Perú, la leyenda de Viracocha incluye una inundación que destruyó a una humanidad anterior. Los aborígenes australianos, en su aislamiento de decenas de miles de años, también conservan relatos de tiempos en que las aguas subieron y cubrieron la Tierra. Ahora bien, la explicación convencional para esta coincidencia es simple. Dicen los académicos que las inundaciones son fenómenos naturales comunes en todo el mundo. Ríos que se desbordan, tsunamis, lluvias torrenciales. Es lógico que todas las culturas tengan historias sobre inundaciones porque todas las culturas han experimentado inundaciones locales. Y esto suena razonable hasta que examinas los detalles. ¿Por qué estas historias no hablan de un río que se desbordó en primavera? No describen una tormenta particularmente fuerte. Hablan de un evento global, de aguas que subieron hasta cubrir las montañas, de una destrucción tan completa que solo unos pocos elegidos sobrevivieron, de un antes y un después para toda la humanidad. Y lo más inquietante, muchas de estas tradiciones especifican que este cataclismo ocurrió como castigo o consecuencia de las acciones humanas, que la humanidad había llegado a un punto de no retorno, que los dioses o las fuerzas cósmicas, o como quieras llamarlas, decidieron que era necesario un reinicio. Y aquí es donde la geología moderna tiene algo incómodo que añadir a la conversación, porque sabemos con absoluta certeza científica que al final de la última edad de hielo, hace aproximadamente 12.000 años, los niveles del mar subieron de manera catastrófica. Estamos hablando de más de 100 metros de elevación en un periodo relativamente corto en términos geológicos. Enormes extensiones de tierra que hoy están bajo el océano fueron en su momento llanuras habitables. El puente terrestre entre Asia y América, las tierras que conectaban Gran Bretaña con Europa continental, vastas áreas del sudeste asiático que hoy son mares poco profundos, todo eso quedó sumergido. Y no ocurrió de manera gradual y pacífica. Hay evidencia de pulsos de deshielo, de momentos en que lagos glaciales represados se liberaron de golpe, enviando tsunamis de agua dulce a través de continentes enteros. Imagina por un momento que eres parte de una civilización costera hace 12.000 años. Quizás vives en una próspera ciudad portuaria en lo que hoy es el Golfo Pérsico, o en las costas de la India, o en las tierras bajas de Indonesia. Tu pueblo ha desarrollado conocimientos avanzados, comercia con otras culturas, ha construido monumentos y sistemas de escritura. Y entonces, en el transcurso de unas pocas generaciones, el mar no deja de subir. Cada año la costa está un poco más cerca. Las tierras de cultivo se salan. Las ciudades tienen que ser abandonadas. Y un día, quizás tras un terremoto particularmente violento, una ola gigantesca barre lo que quedaba de tu mundo. Los supervivientes huyen hacia tierras altas, hacia las montañas, hacia regiones donde antes solo vivían cazadores nómadas. Llevan consigo los conocimientos de su civilización perdida. Y la historia de lo que les ocurrió se convierte en el relato más importante que pueden transmitir a sus descendientes. No dejen que esto se olvide, no dejen que esto vuelva a suceder.
y así nace el mito del diluvio. No como una fantasía primitiva, sino como la memoria traumática de un evento real que transformó para siempre la geografía del planeta y el destino de la humanidad. Pero el diluvio no es la única historia que se repite. Hay otro tema que aparece una y otra vez en las tradiciones antiguas, y es el de los ciclos cósmicos. La idea de que el tiempo no es una línea recta que avanza indefinidamente hacia el progreso, sino una serie de círculos que se repiten. Edades que nacen, florecen, decaen y mueren, solo para dar paso a una nueva edad. Los hindúes tienen el concepto más elaborado de esto, con sus yugas o eras que se suceden en un orden predeterminado. El Satya Yuga o Edad de Oro, el Treta Yuga, el Dvapara Yuga y finalmente el Kali Yuga, la edad oscura en la que, según la tradición, nos encontramos ahora. Cada yuga es más corta y más degradada que la anterior. La virtud disminuye, el conocimiento se pierde, la humanidad se aleja cada vez más de su estado original de sabiduría y conexión espiritual. Y al final del Kali Yuga, según las escrituras, viene la destrucción y el reinicio. El ciclo comienza de nuevo. Los griegos tenían una versión similar con sus edades del oro, la plata, el bronce, los héroes y el hierro. Hesíodo describe cómo cada generación de humanos era inferior a la anterior, cómo los dioses crearon razas sucesivas de hombres y cómo cada una fue destruida o degenerada. Los mayas, con su obsesión por el tiempo y los calendarios, dividían la historia en grandes ciclos llamados bactunes. Cada bactún duraba aproximadamente 400 años, y 13 bactunes componían un gran ciclo de más de 5.000 años. El famoso fin del calendario maya, en diciembre de 2012, marcaba precisamente el final de uno de estos grandes ciclos. Y aunque los medios sensacionalistas lo presentaron como una predicción del fin del mundo, los propios mayas lo entendían como el fin de una era y el comienzo de otra. Un momento de transición, de cambio, de posible renovación o destrucción, dependiendo de las acciones humanas. Los aztecas creían que habían existido 4 soles o eras antes de la actual, cada una terminada en un cataclismo diferente. El primer sol terminó cuando los jaguares devoraron a la humanidad. El segundo sol fue destruido por el viento. El tercero por lluvia de fuego. El cuarto por el diluvio del que ya hablamos. Y el quinto sol, el sol actual bajo el que vivimos, está destinado a terminar mediante terremotos. No en un día específico, sino cuando las condiciones se cumplan, cuando la humanidad haya agotado su ciclo. Los nórdicos tenían el Ragnarök, el crepúsculo de los dioses, donde el mundo es destruido en una batalla final entre las fuerzas del orden y el caos, solo para renacer de las cenizas. Los egipcios hablaban de los grandes años, períodos astronómicos después de los cuales todo retornaba a su estado original. Los persas, con su cosmología zoroástrica, dividían la historia en ciclos de 3000 años, cada uno marcado por la lucha entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Y ahora viene la pregunta incómoda. Si todas estas culturas, separadas por océanos y milenios, llegaron independientemente a la misma conclusión sobre la naturaleza cíclica del tiempo y la sucesión de eras, entonces o bien la mente humana está programada para pensar de esta manera, lo cual es posible pero no explica los detalles específicos, o bien todas estas tradiciones derivan de una fuente común, de un conocimiento ancestral que se fragmentó y dispersó por todo el mundo, pero que en su esencia cuenta la misma verdad. Y esa verdad, esa advertencia que nuestros ancestros codificaron en piedra y transmitieron de generación en generación durante miles de años, puede resumirse en unas pocas palabras. Esto ya ha pasado antes, y volverá a pasar. Ahora, quiero que consideremos algo que pocas veces se menciona en estos contextos. No solo los mitos hablan de destrucciones pasadas, también hablan de advertencias sobre el futuro. Y lo que es más significativo, muchas tradiciones identifican señales específicas que precederán al próximo gran cambio. En las tradiciones hindúes, el final del Kali Yuga está precedido por una serie de síntomas que describiría como inquietantemente familiares. Los gobernantes se volverán irracionales y violentos. La riqueza determinará la nobleza.
La pasión será la única base para el matrimonio. El sexo será visto solo como fuente de placer. La mentira será aceptable para hacer negocios. La tierra será venerada solo por sus tesoros materiales. Las ropas externas conferirán autoridad espiritual. La debilidad será la causa de la dependencia. Las palabras y la erudición sustituirán a la verdadera sabiduría. La fuerza dominará la justicia. Quien tenga el dinero más dinero hará las reglas. En las profecías Hopi, uno de los pueblos nativos de América del Norte que ha mantenido sus tradiciones con notable integridad, existen las famosas profecías de la piedra de la profecía, también conocida como la piedra del profeta. Esta piedra, que los ancianos Hopi han guardado durante generaciones, supuestamente contiene pictogramas que describen dos caminos que la humanidad puede seguir. Uno conduce a la armonía con la naturaleza y la supervivencia. El otro conduce a la destrucción. Las señales que indicarían que estamos en el camino de la destrucción incluyen la llegada de gente de piel clara que tomaría la tierra, la creación de una red de caminos en el cielo, una calabaza de cenizas que caería del cielo y herviría los océanos y quemaría la tierra, lo que muchos interpretan como una descripción de armas nucleares, y finalmente el temblor de la tierra, lo que ellos llaman la gran purificación. Los ancianos mayas que aún practican las tradiciones antiguas hablan del período actual como un tiempo de transición, no como un fin abrupto, sino como un parto. Y como todo parto, implica dolor, transformación y eventualmente el nacimiento de algo nuevo. Según algunos guardianes de la tradición maya, los años que estamos viviendo ahora, esta década entre 2020 y 2030, representan el momento más intenso de esta transición, el momento en que las contracciones son más frecuentes y más dolorosas. Y luego están las profecías menos conocidas, pero igualmente perturbadoras. Los ancianos zulúes de Sudáfrica hablan de un tiempo en que el mundo se volverá loco, cuando las estaciones perderán su orden, cuando la gente perderá la conexión con sus ancestros y con la tierra. Los aborígenes australianos tienen historias sobre el despertar de la serpiente arcoíris, un evento que traerá grandes cambios a la superficie de la tierra. Las tradiciones tibetanas hablan de un momento en que los 5 elementos perderán su equilibrio y la tierra responderá con convulsiones. Pero quizás lo más fascinante de todo esto es que no solo los pueblos llamados primitivos o tradicionales tienen estas advertencias. También las encontramos codificadas en los monumentos más enigmáticos de las civilizaciones que consideramos más avanzadas. En Egipto, algunos investigadores creen que la disposición de las pirámides de Giza no solo refleja la constelación de Orión, sino que codifica fechas astronómicas específicas. Robert Bauval y Graham Hancock han propuesto que la alineación de las pirámides corresponde a la posición de Orión tal como se veía hace aproximadamente 12.500 años, precisamente al inicio de la era de Leo, cuando la Esfinge, con su cuerpo de león, habría mirado directamente a su constelación homónima en el horizonte oriental. Pero esta misma configuración astronómica se repetirá. De hecho, según los cálculos del ciclo precesional, estamos entrando ahora en un período de alineaciones similares. En la gran inscripción del templo de Edfu, en Egipto, hay referencias a los tiempos primordiales, a una edad anterior al diluvio cuando los dioses caminaban entre los hombres. Y hay descripciones de cómo ese mundo terminó y cómo el conocimiento fue preservado para futuras generaciones. Algunos han interpretado estos textos como instrucciones, como una guía para los tiempos venideros. En Angkor Wat, el magnífico complejo de templos en Camboya, la iconografía incluye representaciones del Samudra Mantan, el batido del océano de leche, un mito hindú que describe cómo los dioses y los demonios cooperaron para extraer el néctar de la inmortalidad del océano primordial. Pero este mito tiene capas de significado. En un nivel, puede interpretarse como una descripción del movimiento de precesión de la Tierra, ese lento bamboleo del eje terrestre que tarda 26.000 años en completar un ciclo. Y el templo mismo, con sus alineaciones astronómicas precisas, parece marcar momentos específicos dentro de ese gran ciclo. En Göbekli Tepe, ese enigmático sitio de Turquía que hemos mencionado antes, hay un pilar en particular que ha generado enorme controversia.
El pilar número 43 del recinto D presenta una serie de animales grabados que algunos investigadores, incluidos los del Instituto de Edimburgo, que publicaron un estudio en 2017, interpretan como representaciones de constelaciones. Y según su análisis, estos grabados podrían estar codificando la fecha de un impacto de cometa que ocurrió hace aproximadamente 12.800 años. Un impacto que habría causado el período de enfriamiento conocido como el Drías reciente, y posiblemente el diluvio global del que hablan tantas tradiciones. Pero lo que es aún más intrigante es que si la interpretación es correcta, los constructores de Göbekli Tepe no solo estaban registrando un evento pasado, estaban dejando una advertencia para el futuro, porque los cometas, como sabemos, viajan en órbitas elípticas, y lo que pasó una vez puede pasar de nuevo, y esto nos lleva a una convergencia extraordinaria. Porque cuando unimos los datos científicos sobre ciclos cósmicos, las tradiciones antiguas sobre edades y destrucciones, las alineaciones astronómicas codificadas en monumentos milenarios y las profecías de culturas de todo el mundo, emerge un patrón coherente. No estamos hablando de coincidencias aleatorias. Estamos hablando de un mensaje deliberado, transmitido a través del tiempo por civilizaciones que sabían que ellas mismas no sobrevivirían, pero que querían desesperadamente que sus descendientes lo hicieran. Y el mensaje es claro: hay ciclos mayores que gobiernan la Tierra, ciclos astronómicos, ciclos geológicos, ciclos de civilización. Estos ciclos incluyen momentos de destrucción masiva que borran gran parte de lo que la humanidad ha construido. Hemos pasado por esto antes, múltiples veces, y lo hemos olvidado cada vez, teniendo que empezar de nuevo prácticamente desde cero. Pero no tiene que ser así. Si recordamos, si prestamos atención a las advertencias, si reconocemos las señales, podemos prepararnos. Podemos sobrevivir no solo como individuos, sino como civilización, con nuestro conocimiento intacto. Y aquí es donde todo esto se vuelve personalmente relevante para nosotros, aquí, ahora, en esta década que estamos viviendo. Porque múltiples líneas de evidencia, tanto científicas como tradicionales, apuntan a este periodo estos años entre 2025 y 2030 como un momento crítico de transición. No necesariamente el fin del mundo, ese concepto tan melodramático y simplista, sino un periodo de cambio acelerado, de tensión máxima, de decisiones que determinarán el curso de los próximos siglos o milenios. La actividad solar está aumentando hacia lo que será un máximo particularmente intenso. Los patrones climáticos están cambiando de maneras que los modelos apenas pueden predecir. Los campos magnéticos de la Tierra están debilitándose y moviéndose más rápido de lo que se ha registrado en la historia moderna. Las tensiones geopolíticas están en niveles que recuerdan a períodos anteriores de gran conflicto. Y en medio de todo esto, la humanidad como especie parece más dividida, más confundida y más desconectada de la naturaleza que nunca antes. Nuestros ancestros lo vieron venir. Lo grabaron en piedra para que no pudiéramos ignorarlo. La pregunta es si estamos prestando atención. Hemos recorrido un largo camino juntos esta noche. Hemos examinado piedras que desafían toda explicación convencional, monumentos cuya precisión supera nuestra comprensión tecnológica, ruinas que no deberían existir según la cronología aceptada. Hemos analizado datos científicos que contradicen silenciosamente lo que nos enseñaron en la escuela, evidencias geológicas de cataclismos pasados, patrones astronómicos que sugieren ciclos mayores gobernando el destino de nuestro planeta. Y hemos escuchado las voces de nuestros ancestros, esas historias que durante milenios fueron descartadas como fantasías primitivas, pero que ahora, bajo la luz de nuevos descubrimientos, revelan una coherencia inquietante. Ahora es momento de unir todos estos hilos, de dar un paso atrás y contemplar el tapiz completo que hemos estado tejiendo. Porque cuando colocamos todas estas piezas sobre la mesa, cuando dejamos de verlas como anomalías aisladas y empezamos a considerarlas como fragmentos de un mismo rompecabezas, la imagen que emerge es tan diferente a la que nos han contado que resulta casi vertiginoso contemplarla. La versión oficial de la historia humana es relativamente simple y reconfortante. Dice así: durante cientos de miles de años, nuestros ancestros fueron cazadores y recolectores primitivos,
vagando por el mundo en pequeños grupos, apenas sobreviviendo día a día. Luego, hace aproximadamente 10.000 años, algo mágico ocurrió. En varios lugares del mundo, casi simultáneamente, los humanos descubrieron la agricultura. Este descubrimiento permitió los asentamientos permanentes. Los asentamientos llevaron a las ciudades. Las ciudades produjeron la escritura, las matemáticas, la astronomía, la arquitectura monumental. Y desde entonces, hemos estado en una marcha constante hacia el progreso. Cada generación sabe más que la anterior. Cada siglo es más avanzado que el precedente. Somos el pináculo de la evolución humana, la cumbre de miles de años de desarrollo continuo. Es una historia bonita, nos hace sentir bien con nosotros mismos, nos coloca en la cima de una pirámide de logros, y tiene un problema fundamental: no se sostiene frente a la evidencia. Porque si esa narrativa fuera correcta, si realmente hubiéramos empezado desde cero hace 10.000 años y hubiéramos avanzado de manera continua desde entonces los monumentos más antiguos deberían ser los más primitivos. Deberíamos ver una progresión clara desde estructuras simples hacia construcciones cada vez más sofisticadas. Pero vemos exactamente lo contrario. Las pirámides más antiguas de Egipto son las más perfectas. Las construcciones más enigmáticas de Perú son las que están en la base, debajo de las obras incas que podemos explicar. Los templos más desconcertantes de la India son los más antiguos. Göbekli Tepe, el sitio más antiguo de todos los que hemos descubierto hasta ahora, exhibe una sofisticación artística y técnica que no volvemos a ver hasta miles de años después. Es como si la historia estuviera al revés, como si hubiéramos empezado sabiendo mucho y gradualmente fuéramos olvidando. Y esto encaja perfectamente con lo que las tradiciones antiguas nos dicen, que hubo una edad de oro, un tiempo de conocimiento y sabiduría, que fue destruida, que los supervivientes de esa destrucción intentaron preservar lo que pudieron, pero con cada generación se perdía un poco más, que nosotros, los que vivimos hoy, somos los herederos amnésicos de una grandeza olvidada. Ahora bien, quiero ser muy claro en algo. No estoy sugiriendo que nuestros ancestros tuvieran tecnología como la nuestra. No estoy hablando de computadoras antiguas ni de naves espaciales prehistóricas. Lo que estoy sugiriendo es algo mucho más sutil y quizás más profundo. Que existió una civilización, o quizás varias civilizaciones, que desarrollaron un tipo diferente de conocimiento. Un conocimiento basado en la observación paciente del cosmos durante milenios. Un entendimiento de los ciclos naturales, de las fuerzas de la Tierra, de las matemáticas de la creación, que nosotros apenas estamos empezando a redescubrir. Y que este conocimiento fue casi completamente borrado por un cataclismo global hace aproximadamente 12.000 años. Los supervivientes de ese cataclismo, aquellos que lograron escapar a tierras altas o que por algún golpe de suerte sobrevivieron a la devastación, se encontraron en un mundo irreconocible. Las costas habían cambiado. Regiones enteras estaban sumergidas. El clima era diferente, y la vasta mayoría de su gente, de su cultura, de su conocimiento escrito y documentado, había desaparecido. Lo que quedaba eran fragmentos, recuerdos transmitidos oralmente, técnicas preservadas en la memoria de unos pocos especialistas, y una determinación feroz de que esto no se perdiera para siempre. Así que hicieron lo único que podían hacer, construyeron en piedra, porque la piedra sobrevive, las bibliotecas se queman, los pergaminos se pudren, las ciudades se hunden bajo las olas, pero la piedra permanece. Y en esa piedra codificaron todo lo que pudieron, las matemáticas del cosmos, los ciclos del tiempo, la memoria de lo que había pasado y las advertencias sobre lo que vendría. No lo hicieron de manera obvia, porque sabían que los conocimientos obvios son los primeros en perderse o corromperse. Lo hicieron de manera que solo aquellos que buscaran, que observaran, que midieran y calcularan, pudieran descifrar el mensaje. Lo incorporaron en las proporciones de sus monumentos, en las alineaciones con las estrellas, en los mitos que contaban a sus hijos. Y esperaron. Esperaron a que llegara una generación lo suficientemente avanzada tecnológicamente para redescubrir lo que habían dejado, pero ojalá también lo suficientemente sabia
para entender su significado. Y aquí estamos nosotros, esa generación, con satélites que pueden mapear el fondo del océano y revelar estructuras sumergidas, con tecnología LIDAR que puede penetrar la selva y mostrar ciudades perdidas, con computadoras que pueden calcular alineaciones astronómicas de hace milenios, con una red global de comunicación que permite que investigadores de todo el mundo compartan descubrimientos en tiempo real. Tenemos todas las herramientas necesarias para finalmente escuchar el mensaje. Pero la pregunta que debemos hacernos es si tenemos la sabiduría para entenderlo. Porque el mensaje no es solo que el pasado fue diferente a lo que creíamos. El mensaje es sobre el futuro, sobre lo que viene, sobre los ciclos que nuestros ancestros identificaron y que nosotros hemos olvidado, y sobre las señales que indican dónde estamos dentro de esos ciclos. Consideremos por un momento la convergencia de factores que caracterizan este periodo específico que estamos viviendo. El periodo entre 2020 y 2030. El Sol está entrando en una fase de máxima actividad. El ciclo solar 25, que comenzó en 2019, está mostrando niveles de actividad que superan las predicciones iniciales. Las manchas solares, las eyecciones de masa coronal, las tormentas geomagnéticas, todo está aumentando. Y aunque tenemos tecnología para monitorear el Sol como nunca antes, también somos más vulnerables que nunca a sus efectos. Nuestra civilización depende de redes eléctricas, de satélites, de sistemas electrónicos que pueden ser devastados por una tormenta solar suficientemente potente. El evento Carrington, de 1859, la tormenta solar más intensa registrada en tiempos modernos, causó daños menores porque la tecnología de la época era simple. Un evento similar hoy podría paralizar continentes enteros durante meses o años. El campo magnético de la Tierra se está debilitando. Esto es un hecho científico documentado, no una especulación. El campo ha perdido aproximadamente un 9% de su intensidad en los últimos 200 años, y el proceso parece estar acelerándose. La anomalía del Atlántico Sur, una región donde el campo magnético es particularmente débil, se está expandiendo, y los polos magnéticos se están moviendo más rápido de lo que jamás se había registrado. El polo norte magnético se está desplazando desde Canadá hacia Siberia a una velocidad de unos 50 km por año, lo cual es extraordinario en términos geológicos. Algunos científicos creen que estamos en las etapas iniciales de una inversión magnética, un proceso en el que los polos norte y sur intercambian posiciones. Esto ha ocurrido muchas veces en la historia de la Tierra, aproximadamente cada 200.000 o 300.000 años en promedio. La última inversión fue hace 780.000 años. Estamos estadísticamente atrasados. Y durante el proceso de inversión, el campo magnético se debilita significativamente, dejando a la Tierra más expuesta a la radiación cósmica y solar. El clima está cambiando de maneras que van más allá de lo que los modelos predijeron. No estoy entrando aquí en debates políticos sobre causas, simplemente constato hechos. Los patrones de precipitación están alterándose. Regiones que eran estables están experimentando eventos extremos sin precedentes. Los glaciares se están derritiendo más rápido de lo esperado. Los océanos se están acidificando. Las corrientes marinas que regulan el clima global, como la corriente del Golfo, muestran signos de debilitamiento. Los científicos que estudian estos sistemas hablan cada vez más de puntos de inflexión, umbrales más allá de los cuales los cambios se vuelven irreversibles y autorreforzantes. Y luego está el factor humano. Las tensiones geopolíticas están en niveles que no veíamos desde la Guerra Fría. La desigualdad económica global alcanza extremos históricos. Los sistemas políticos en muchas partes del mundo muestran signos de estrés y fragmentación. La confianza en las instituciones está en mínimos históricos. Las redes sociales han creado burbujas de realidad donde grupos enteros de personas viven en mundos informativos completamente diferentes e incompatibles. Y todo esto ocurre mientras la humanidad posee arsenales capaces de destruir la civilización varias veces. Ahora, no estoy diciendo que el mundo vaya a terminar en 2030. La Tierra ha sobrevivido cosas mucho peores. La vida ha persistido a través de extinciones masivas.
e incluso la humanidad ha demostrado una notable capacidad de resiliencia. Pero lo que sí estoy diciendo es que este periodo específico presenta una concentración inusual de factores de riesgo. Factores cósmicos, geológicos, climáticos y humanos convergen de una manera que hace de esta década un momento de especial vulnerabilidad. Y esto es exactamente lo que nuestros ancestros nos estaban diciendo. No que el mundo terminaría en una fecha específica, sino que hay momentos dentro de los grandes ciclos donde todo se vuelve más frágil. Momentos de transición donde las decisiones que tomamos, individual y colectivamente, tienen consecuencias amplificadas. Momentos donde el viejo orden se tambalea y lo que viene después depende de lo que hagamos ahora. Los mayas lo llamaban el momento del parto. Los hindúes lo describen como el crepúsculo del Kali Yuga. Los Hopi hablan de la gran purificación. Los nórdicos narraban el Ragnarok, diferentes nombres para el mismo concepto, un periodo de crisis que es también un periodo de oportunidad, un final que es también un comienzo, una destrucción que puede ser también una renovación. Y aquí llegamos al corazón de todo esto. Porque si nuestros ancestros solo hubieran querido asustarnos, no habrían necesitado codificar mensajes en piedra durante milenios. Podrían simplemente habernos dejado morir ignorantes, como presumiblemente hicieron muchas otras civilizaciones que no tuvieron la previsión de advertir a sus descendientes. Pero no lo hicieron. Invirtieron recursos incalculables, generaciones enteras de trabajo, en construir monumentos que sobrevivirían al tiempo precisamente para que nosotros pudiéramos recibir su mensaje. Y ese mensaje no puede ser simplemente que estamos condenados. Tiene que haber algo más, una esperanza, una salida, un camino. Y cuando buscamos ese elemento en las tradiciones antiguas, lo encontramos. Casi todas las profecías de destrucción vienen acompañadas de una alternativa. El diluvio no mató a todos. Hubo supervivientes que preservaron el conocimiento. El Ragnarok no es el fin absoluto. Después viene un renacimiento. El Kali Yuga termina, pero da paso a un nuevo Satya Yuga, una nueva edad de oro. La gran purificación de los Hopi no es automática, depende de las elecciones que haga la humanidad. El patrón que emerge es claro. Los ciclos catastróficos son reales, pero no son absolutamente deterministas. Hay un margen de libertad. Las decisiones importan, la preparación importa, el conocimiento importa. Y quizás eso es lo más importante que nuestros ancestros querían transmitirnos. No el miedo al desastre, sino el poder de la preparación. No la fatalidad del destino, sino la responsabilidad de la elección. No la desesperanza ante lo inevitable, sino la sabiduría de reconocer los ciclos y actuar en consecuencia. Porque piensa en esto. Si supieras, con certeza absoluta, que dentro de 5 años vendrá un periodo de enormes dificultades, ¿qué harías diferente hoy? Quizás aprenderías habilidades que ahora parecen innecesarias. Quizás fortalecerías tus conexiones con tu comunidad. Quizás reconsiderarías tus prioridades. Quizás dejarías de perder tiempo en cosas triviales y te enfocarías en lo que realmente importa. Quizás buscarías entender mejor el mundo natural y tu lugar en él. Quizás, en definitiva, vivirías de manera más consciente, más deliberada, más alineada con lo que realmente valoras. Y aquí está la paradoja hermosa. Incluso si ningún cataclismo viene, esa forma de vivir te haría una persona más plena. Las habilidades que aprendieras seguirían siendo útiles. Las conexiones que fortalecieras seguirían enriqueciendo tu vida. Las prioridades que clarificaras seguirían dándote dirección. La conciencia que cultivaras seguiría profundizando tu experiencia. Así que quizás el mensaje de nuestros ancestros no era realmente sobre el fin del mundo. Quizás era sobre cómo vivir en un mundo que siempre está terminando y comenzando, que siempre está en transición, que nunca es permanente. Quizás era una invitación a despertar, a dejar de vivir dormidos, a reconocer que cada momento es precioso precisamente porque nada dura para siempre. Y con eso llegamos al final de nuestro viaje de esta noche. Hemos cubierto mucho terreno, desde las pirámides de Giza hasta las profundidades del océano, desde los jeroglíficos egipcios hasta las profecías Hopi,
desde la precisión matemática de monumentos imposibles hasta los patrones astronómicos que gobiernan los ciclos de la Tierra. Y a través de todo ello, hemos visto emerger una imagen coherente. Nuestros ancestros sabían más de lo que creíamos. Experimentaron cataclismos que casi los borraron de la existencia, y dedicaron lo mejor de sus capacidades a asegurarse de que nosotros, sus lejanos descendientes, no compartiéramos su destino. Nos dejaron advertencias codificadas en piedra, en mito, en las proporciones matemáticas de sus obras más duraderas. Y ahora, finalmente, tenemos las herramientas para escucharlos. La pregunta que queda no es si el mensaje es real. Hay demasiada evidencia convergente para seguir ignorándola. La pregunta es, ¿qué haremos con él? Algunos elegirán ignorarlo, como siempre ha hecho la mayoría. Seguirán con sus vidas, asumiendo que el futuro será básicamente como el presente, que los sistemas que nos sostienen continuarán funcionando indefinidamente, que alguien más se encargará de los problemas grandes. Y quizás tengan razón. Quizás esta vez sea diferente. Quizás los ciclos se hayan roto y vivamos en una nueva era de estabilidad permanente. Pero otros elegirán prestar atención, elegirán aprender, elegirán prepararse, no desde el miedo, sino desde la prudencia. Elegirán reconectar con los ritmos naturales que nuestros ancestros conocían tan bien. Elegirán construir comunidades resilientes. Elegirán transmitir a sus hijos no solo datos y habilidades técnicas, sino también sabiduría, la capacidad de pensar a largo plazo, de ver patrones, de entender que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y cuando el próximo gran cambio llegue, sea cual sea su forma, serán estos últimos los que tendrán mayores probabilidades de atravesarlo. No porque hayan acumulado más recursos materiales, sino porque habrán cultivado los recursos internos que ningún cataclismo puede destruir. El conocimiento, la adaptabilidad, la conexión comunitaria, la paz interior que viene de saber que has hecho lo que estaba en tu poder hacer. Hola y bienvenidos a Crono Misterio, donde exploramos los rincones oscuros de nuestro pasado para iluminar el camino hacia nuestro futuro. Si has llegado hasta aquí, si has permanecido despierto, o quizás a punto de dormir mientras estas palabras fluían, entonces eres parte de una minoría curiosa, una minoría que no se conforma con las respuestas fáciles, que siente que hay algo más detrás del velo de la historia oficial. Relájate ahora. Deja que estas ideas se asienten. No tienes que resolver nada esta noche, no tienes que tomar ninguna decisión inmediata. Solo deja que la información encuentre su lugar en tu mente. Quizás mañana veas algo diferente en las noticias. Quizás notes un patrón que antes pasabas por alto. Quizás sientas una nueva conexión con esos ancestros lejanos que tanto trabajaron para que este mensaje llegara hasta ti. Si este viaje ha resonado contigo, si sientes que estas son conversaciones que vale la pena tener, te invito a suscribirte a este canal y a activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Porque esto es solo el comienzo. Hay muchos más misterios que explorar, muchas más conexiones que descubrir, muchas más verdades ocultas que traer a la luz. Y mientras te preparas para descansar, quiero dejarte con una última reflexión. Hace miles de años, en algún lugar del mundo, un grupo de personas que habían sobrevivido a algo terrible se reunieron. Habían perdido casi todo: su civilización, sus hogares, sus seres queridos. Pero no habían perdido su determinación. Y tomaron una decisión. Decidieron que su tragedia no sería en vano. Decidieron que dedicarían lo que les quedaba de vida a asegurarse de que el conocimiento no muriera con ellos. Decidieron construir en piedra, porque la piedra sobrevive. Decidieron codificar sus advertencias de manera que pudieran atravesar los milenios. Y funcionó. Aquí estamos, miles de años después, finalmente empezando a escuchar su mensaje. Así que esta noche, mientras el sueño te lleva hacia territorios desconocidos, recuerda esto. Eres parte de una cadena ininterrumpida de consciencia que se extiende hacia atrás en el tiempo hasta los albores de la humanidad y hacia adelante hasta un futuro que tus decisiones ayudarán a crear. Tus ancestros hicieron su parte. Ahora te toca a ti
hacerla tuya. El tiempo es circular, dicen los antiguos. Lo que fue, volverá a ser. Pero dentro de ese círculo hay espacio para la elección. Hay espacio para la sabiduría. Hay espacio para el amor, que duermas bien. Y que cuando despiertes, veas el mundo con ojos un poco más abiertos, con una mente un poco más receptiva, con un corazón un poco más conectado con todos aquellos que vinieron antes y todos aquellos que vendrán después. Hasta la próxima vez, viajeros, que los misterios del pasado iluminen vuestro camino hacia el futuro.